Hoy vamos a hablar de la responsabilidad civil extracontractual, pero primero definamos qué es la responsabilidad civil a modo general. La responsabilidad civil a modo general es la obligación que surge de resarcir un daño ocasionado. En este caso, en el de la responsabilidad extracontractual, este daño sería ocasionado a una persona con la que no tenemos ningún tipo de vínculo o relación, ni jurídica ni de ninguna otra clase. Una definición más ampliada de la responsabilidad civil extracontractual sería básicamente que no es el incumplimiento de una responsabilidad contractual, sino un hecho jurídico, que en materia penal sería un hecho delictuoso y en materia civil sería un hecho culposo. Consiste básicamente en que alguien cometa un ataque o la omisión de un deber objetivo de cuidado contra alguien o contra su patrimonio o contra su familia o, por ejemplo, contra su salud o buen nombre. En este caso, debemos tener en cuenta que este conjunto de acciones u omisiones deben tener un resarcimiento. Este resarcimiento es la base fundamental de la responsabilidad civil extracontractual y surge debido a que la persona a la que se le ocasionó el daño queda con algún tipo de derecho crédito en su favor, puesto que el daño ocasionado debe ser compensado ya sea de manera natural o de manera monetaria. Analicemos ahora los elementos. Los elementos de la responsabilidad civil extracontractual. Primero es que sea una conducta humana, positiva o negativa, normalmente antijurídica. Antijurídica definido como el hecho, como un hecho de conductas prohibidas por parte de personas que no deben realizarlas o que no están autorizadas para desarrollar dichas actividades. El segundo elemento que tenemos es que se ocasione un daño o perjuicio. Este daño es un detrimento o una ofensa directa contra la persona. Se dividiría en daño moral, que sería atentar contra la persona como tal o contra su salud mental, por decirlo de algún modo, y la otra que es el daño material, que sería atacar su patrimonio o el patrimonio de su familia, todo en el aspecto normalmente económico. Un tercer elemento es una relación de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de aquel a quien se le imputa su producción o generación del daño. Y como un cuarto elemento es un factor o criterio de carácter subjetivo, que sería el daño o la culpa, y excepcionalmente de naturaleza objetiva. Pero analicemos finalmente cómo aparece este artículo en el Código Civil colombiano. Sería el artículo 2341 de nuestro Código Civil, que se titula, a manera lógica, responsabilidad extracontractual. Y lo define: el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal y que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. Tenemos que tener en cuenta, finalmente, que este pertenece al derecho privado, esta responsabilidad extracontractual, principalmente. Y un ejemplo para que tengamos en mente cómo es la responsabilidad civil extracontractual sería los daños causados en un accidente de tránsito. Muchas gracias por su atención.